Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Vic. Buenas tardes. Avancemos tema relacionado con la balanza de pagos, los distintos enfoques de balanza de pagos. Vamos a ver hasta dónde llegamos y porque quiero revisar los trabajos de investigación con ustedes respecto a las propuestas que están haciendo. Bueno, bien. Entonces, continuemos con el enfoque de la balanza de pagos. Sabemos que hay distintos enfoques que han tenido como objeto el estudio, el tratamiento de las dificultades de la balanza de pagos registrados en sus diversas cuentas. Hubieron algunas aproximaciones que se hallaban orientadas al análisis de los problemas de ajuste entre el siglo XVIII y siglo XIX, y el movimiento del capital a escala internacional y el correspondiente desarrollo de los mercados financieros hizo necesaria la consideración de otras cuentas de la balanza de pagos, adoptándose una visión integradora de los desequilibrios registrados en la cuenta capital y en la cuenta comercial. Entonces ahí ha habido varias modificaciones y análisis respecto a esto. En el último siglo, otros han desviado el análisis hacia la cuenta del dinero, pues a juicio de ellos es en el mercado del dinero donde surgen y pueden resolverse los problemas de la balanza de pagos. En los últimos 3 siglos se pueden identificar 6 grandes enfoques teóricos del ajuste internacional y de los problemas de balanza de pagos. Estos han sido clasificados según la presencia o ausencia de un mecanismo corrector de los desequilibrios. Por un lado, están los enfoques de ajuste automático y por otro, los de ajuste no automático, aunque ambos comparten características en común, tales como el sistema de tipo de cambio, supuesto, o el rol asignado en el proceso de ajuste a la modificación de precios, al nivel de actividad o a otras variables. Aquí tenemos un resumen de lo que implica los distintos enfoques de balanza de pagos. Un primer enfoque es el patrón oro, ¿sí?, cuyo ajuste se planteaba automático y que el sistema de tipo de cambio era fijo, patrón oro, obviamente. El segundo era el mercado de divisas, el enfoque de mercado de divisas, cuyo ajuste también se plantea como automático, y el sistema de tipo de cambio flexible. El tercero, el keynesiano o también denominado enfoque de ingresos, que tiene el ajuste, plantea el ajuste automático y tiene un sistema de tipo de cambio fijo. El cuarto es el enfoque de elasticidades, cuyo ajuste no es automático y el sistema de tipo de cambio es flexible. El quinto enfoque es el de absorción, ¿sí?, cuyo ajuste tampoco es automático y el sistema de tipo de cambio en este caso es fijo. Y finalmente tenemos el enfoque monetario, ¿sí?, cuyo ajuste no es automático y tiene un sistema de tipo de cambio fijo, ¿sí? Todos los enfoques, ¿sí?, tienen cuentas consideradas en la balanza de pagos, por ejemplo, las exportaciones e importaciones de mercancías, de enfoque 1 al 6, la balanza comercial, servicios netos, balanza de mercancías y servicios, transferencias netas como cuentas consideradas en la balanza de pagos. De 2 a 6, es decir, del mercado de divisas al enfoque monetario, ¿sí?, se plantea sobre todo capital a corto plazo y capital a largo plazo. En el enfoque monetario, la balanza de capital, que es lo que más les interesa, y además errores y omisiones, y en todos los enfoques el cambio total de reservas, ¿no?, que está incluido. Ahora, importante tomar en cuenta que los enfoques de ajuste automático, es decir, el patrón oro, el enfoque de mercado de divisas, ¿sí?, estos enfoques de ajuste automático, pese a la consideración de diferentes sistemas de tipo de cambio, analizan los efectos de una modificación del mismo sobre la balanza de pagos, especialmente el impacto de una devaluación, ya que se orientan al tratamiento del déficit más que al análisis de los casos superavitarios de la balanza de pagos. Bien, veamos entonces algunos de estos enfoques en el transcurso de hoy y luego vamos a parar para trabajar con sus propuestas. ¿Qué nos dice el enfoque patrón oro?
Ustedes recuerdan que el análisis de David Ricardo sobre el comercio internacional tenía dos niveles, tiene hasta ahora dos niveles porque no lo ha cambiado, ¿no? Economía de trueque y economía monetaria. En este último, en el nivel de economía monetaria, en su trabajo, ¿sí? La validez del principio de la ventaja comparativa establecido en la economía de trueque depende del mecanismo automático que constituye el elemento explicativo fundamental del proceso de ajuste internacional de los desequilibrios comerciales. Este mecanismo quedó establecido en la relación entre la cantidad de dinero y el nivel de precios, es decir, lo que se había planteado en ese entonces como la teoría cuantitativa del dinero, teoría que ha sido ampliamente debatida en cuanto al rol en el análisis ricardiano del valor y que deviene fundamentalmente para la corrección de los desequilibrios comerciales. En el caso de una economía monetaria, suponiéndose un país donde existen N bienes, entre los cuales están incluidos los bienes salario y el oro, ¿sí? Ese tipo, cuando hay N bienes, un cambio en sus precios relativos, por ejemplo, un alza en la razón de sus respectivos precios, precio de B, es decir, del salario, ¿no? De los bienes salarios, respecto al precio del oro, ¿sí? Podrían ser explicados por dos causas. Es decir, lo que se quiere es explicar cómo se comportan los precios relativos en función de los bienes salario y el oro y los precios del oro, ¿no? Una alza, por ejemplo, en los precios de bienes salario debido a mayores dificultades para su producción y la mayor cantidad de trabajo requerida. Esa debería ser una de las causas por las que hay un alza en el precio relativo de precios bienes salario respecto a los precios oro, ¿sí? Es decir, el hecho de que haya un alza en el precio relativo de los bienes salario. Esa es una de las explicaciones o de las razones, ¿no? ¿Por qué? Porque hay, obviamente, los bienes y en función del salario, ¿sí? Se dificultan debido a la producción, ¿no? A mayores problemas en la producción y a una mayor cantidad de trabajo requerida. Es decir, para aumentar la producción se necesita más mano de obra. Y en consecuencia, eso produce una alza en el precio de bienes salario, precio relativo de bienes salario respecto al precio oro. Y la otra causa es que una baja en el precio del oro ante una mejora en su explotación, la menor cantidad de trabajo incorporado o de influencia de oro. ¿Sí? Un segundito me dan, por favor. Un momentito. Tengo una llamada, perdón. Disculpen. Una llamada de urgencia, de suma urgencia. Entonces, lo que decíamos hace un ratito, que el análisis de David Ricardo sobre el comercio internacional, que tiene dos niveles de economía de trueque y economía monetaria, ¿sí? Y habíamos dicho que en función de esto, perdón, no sé si nos hemos saltado, disculpen, estábamos hablando de el alza en el precio relativo de los bienes salario
como una de las causas, y la disminución del precio del oro ante una mejora técnica en su explotación, ¿no? Entonces, serían las dos causas según el enfoque del patrón oro para que, en el caso de una economía monetaria, donde existen N bienes, ¿sí?, estén incluidos los bienes salario y el oro, ¿no?, como dos elementos y sus precios relativos, cómo influyen. Ricardo, en la mayor parte de su análisis, toma como dado el precio del oro, ¿sí? O sea, supone que el oro no varía en función de su precio, de donde el alza del precio de los bienes salarios es atribuible a la primera causa que hemos señalado, ¿sí? Es decir, debido a las dificultades para su producción y para la contratación de trabajadores que produzcan en esta economía, ¿sí?, ocasionando con ello que el salario real se eleve, disminuyan las utilidades y se reduzca la tasa de ganancia para el capitalista, lo cual impacta negativamente en la acumulación, ¿sí? Impacta negativamente en la acumulación. No es A, es E, en la acumulación. Bueno, entonces, sin embargo, también considera el caso en que el precio del oro baja, ¿sí?, de donde la caída del precio del oro significa que todos los N-1 precios restantes se incrementen ante el cambio descendente del patrón de referencia. En este caso, los salarios y utilidades nominales se incrementan en proporción tal que permiten el mantenimiento de la tasa de ganancia, ¿sí?, en el caso de que los salarios y las utilidades aumenten en una proporción que permite que exista ganancia, que exista acumulación. Es decir, que la sola afluencia de oro como resultado del comercio exterior modificaría los precios relativos domésticos al alza. Así, según Ricardo, de dos países que cuentan con la misma población, cantidad de tierras igualmente fértiles y semejantes conocimientos agrícolas, los precios resultarán más altos en aquel donde se utilice mejor maquinaria y se tenga mayor habilidad para la fabricación de artículos exportables, ya que se importará dinero en abundancia, ¿no? Es decir, metales preciosos al estilo de los mercantilistas. Más allá de las consideraciones sobre las causas del comercio, tales como la dotación de mejor maquinaria y la mayor habilidad para el proceso productivo, está presente el mecanismo automático aludido antes, ¿sí?, y que se conoce bajo el nombre de mecanismo clásico del flujo especie-precio, ¿sí? El mecanismo clásico del flujo especie-precio, que supone un alza o baja del nivel de precios según esté la balanza de pagos en superávit o en déficit. Así, la vinculación entre la importación de dinero y precios más altos, resultado del comercio en el país exportador, hará que ponga en marcha el mecanismo autocorrector de un desequilibrio comercial inicial. El desequilibrio que se produce por el superávit y correspondiente déficit registrados por uno u otro país, evitándose así la acumulación de problemas en la balanza de pagos. El desequilibrio que se produce debido al superávit o debido al déficit, que está en función precisamente de la vinculación entre importación de dinero y precios más altos, ¿sí?, resultado del comercio en el país exportador, hasta que se inicie el mecanismo autocorrector de un desequilibrio comercial inicial. Estos desequilibrios, según Ricardo, según esta teoría, ¿sí?, y este enfoque, se hallan referidos a las cuentas comerciales y de cambio en reservas, dejando fuera de cualquier consideración a la cuenta capital, virtud del supuesto ricardiano de inamovilidad internacional del capital. ¿Se acuerdan que los capitales, los factores de producción no se mueven de un país a otro? Que impide la igualación a escala mundial de la tasa de ganancia y la comparación de los costos absolutos entre los países
conduciendo al análisis del comercio hacia los costos comparativos, en donde queda invalidada la ley que determina el valor relativo de los bienes al interior del país. Asimismo, según el monetarista Harry Johnson, en los clásicos no puede existir un déficit, al menos que haya un exceso de oferta de dinero, lo cual es consistente con lo planteado por este enfoque. Y eso es lo que nos dice el enfoque de patrón oro. Pero además, el análisis de David Ricardo sobre el comercio internacional, como tiene dos niveles, economía de trueque y economía monetaria, ¿sí?, se ha establecido que la teoría cuantitativa del dinero, que ya lo hemos visto, nos está provocando precisamente ese déficit y ese análisis que habíamos visto de superávit o déficit. Ahora, esto equivaldría a decir que la excesiva oferta de dinero en Inglaterra, por ejemplo, ¿sí? Estamos hablando de dinero en términos no solamente de los mercantilistas, sino de los clásicos, es la primera causa del desequilibrio comercial, por su efecto sobre los precios domésticos ingleses. Si es así, entonces tanto las causas como las soluciones o correcciones de los desequilibrios tendrían estrictamente un carácter monetario, lo cual va más allá de la visión más acabada de Ricardo. Así, la exportación de dinero es ocasionada por su baratura al ser excesivo, siendo la causa de una balanza de pagos desfavorable ante la ausencia de una mercancía que se pudiese exportar con mayor provecho. ¿Sí? Bien. Según los neoclásicos, el enfoque del patrón oro, las características o reglas del patrón oro serían las siguientes. 1. Inciso A. La autoridad monetaria de cada país debe fijar el valor oro de su moneda. Al hacerlo, se establece por consiguiente su tipo de cambio. B. Debe existir una libre movilidad del oro entre los países para que se dé la correspondencia entre movimientos de mercancías y este metal precioso. C. El movimiento persistente de oro influencia la oferta monetaria en cada país, lo cual afecta al ingreso monetario de los países involucrados al existir una relación directa entre la oferta monetaria y el nivel de precios. Y D. Los precios y salarios deben ser flexibles, existiendo competencia en los mercados de bienes y factores bajo condiciones de empleo. Bien. Dentro de este enfoque de patrón oro podemos ver, fíjense, en esta gráfica, donde tenemos la cantidad de dinero, de moneda extranjera y el tipo de cambio en las ordenadas, ¿sí? Y tenemos, si se fijan ustedes, en base al comercio, la demanda de dinero, ¿sí?, y la oferta de dinero, ¿sí?, de moneda extranjera. La demanda de dinero extranjero o de moneda extranjera y la oferta de moneda extranjera de un país determinado, país 1, supongamos, y que se igualan, si se fijan, en el punto A de esta gráfica, a un tipo de cambio TC sub 0, ¿sí?, que es el precio de la moneda doméstica a moneda extranjera, ¿sí?, y además una cantidad de equilibrio Q sub 0. ¿Sí? Entonces, en el punto A, la demanda y oferta de moneda extranjera está en equilibrio. ¿Sí? Ahora, si consideramos un cambio en las preferencias del país 1, del cual estamos hablando, a favor del país 2, del resto del mundo, ¿no?, de otros países, lo cual ocasiona el desplazamiento de la demanda de moneda extranjera hacia la derecha de DME a DME, que está con línea punteada. No sé si están viendo la gráfica. ¿Se logra ver? Bien.
en base a este análisis convencional de oferta y demanda. Ahora, al nivel del tipo de cambio T sub 0, TC sub 0, existiría, fíjense, a este nivel existiría un exceso de demanda sobre la oferta de moneda extranjera equivalente a A y F, ¿no? A ver, vamos a poner acá, equivalente a voy a poner sin relleno para que se pueda apreciar esto, a respecto a F, ahí. Entonces, como esta gráfica están viendo ustedes, ¿sí? Ahí habría un exceso de demanda. Vamos a poner otro color para que se note. Eso es. ¿Sí? Un exceso de demanda sobre la oferta de moneda extranjera equivalente a ese tramo AF. Tomando en cuenta que en un sistema de tipo de cambio fijo, ¿sí? Existen ciertos límites muy estrechos para su variación. En términos de la gráfica, el tipo de cambio se incrementaría en pequeñísima proporción a TC sub 1, ¿sí? TC sub 1, es decir, subiría, se incrementa el tipo de cambio. El tipo de cambio a TC sub 1, como se está viendo ahí. ¿Sí? Entonces, a pesar de ese incremento pequeño, ¿sí? Existe una demanda mayor a la oferta, ¿sí? A este nivel de tipo de cambio, el volumen de comercio permite una recepción de divisas. Es decir, si nosotros vemos ahora, ¿sí? Lo que está sucediendo con el incremento del tipo de cambio, ¿sí? El volumen de comercio permite una recepción de divisas, ¿sí? Que va a ser OC, ¿sí? Una recepción de divisas OC. Acá, para que nos demos cuenta de que estamos hablando, ¿sí? De este tramo OC. ¿Sí? Eso es. Considerando, ¿sí? El punto B situado en la oferta de moneda extranjera, este punto B que está aquí, otro puntito. Vamos a poner acá, el punto B. A ese vamos a. Eso es. Vamos a hacer relleno. ¿Sí? Entonces, como a ese nivel de tipo de cambio, el volumen de comercio permite una recepción de divisas OC, ¿sí? Considerando el punto B situado sobre esta oferta de moneda extranjera. Sin embargo, para cubrir la demanda insatisfecha, el país deficitario incurre en la exportación de oro, es decir, diferencia entre oferta y demanda de moneda extranjera, dada por por CD. ¿Sí? Voy a poner otra gráfica. Dada por CD, ¿sí? Por todo esto. Y vamos a poner otro color para que pongamos, eso es. Entonces, este país en déficit, porque su demanda de moneda extranjera es mayor a la oferta de moneda extranjera, incurre en exportación de oro y la diferencia entre oferta y demanda de moneda extranjera dada por esto de CD, ¿sí? Es toda esta diferencia, con lo cual quedaría cubierto el exceso de demanda de moneda extranjera, ¿sí? Si es que sucede esto al momento de que exista un desplazamiento de la demanda de moneda extranjera hacia la derecha, como estamos viendo, ¿sí? Bien. Hasta aquí yo voy a hacer preguntas entonces, ¿no? A ver. Efraín Franco Guayani, o Ailiri, perdón. Wilfredo Rafael Paz.
¿Están o no están? Wilfredo está. ¿Efraín Franco está? No está. Presente, Dick. Presente, perdón. Despertemos, por favor. Luis Roberto Yugra. No está Luis Roberto Yugra. Lourdes Santander. Sí, licenciado, presente. Yugra. Lourdes Santander. Presente, licenciado. Judith Alejandra. Habiliten, por favor. Wilfredo Rafael. Presente. Pasa. Beatriz Nadir. Efraín Franco. Germán Marcelo. Gracias por habilitar. Kevin Yuri. Bien. Iván Alberto. Lourdes Santander. Judith Alejandra. A ver los demás. Alba Guara. ¿Está Alba Guara? Alba Guara. Buenas tardes, licenciado. Sí, me Hágase escucha. ver, por favor. Ángela Nicole. Sí, licenciado, presente. Beatriz Nadir, que no la veo a Beatriz Nadir. Camila Belén Plata. Carla Kelly Correa. Ya, Carla Kelly Correa. Presente, licenciado. Adelante. Dalionel Abdel Bustios. Presente, licenciado. Dania Sonco Choque. David Fernando Choque. Presente, licenciado. Presente, licenciado. Háganse ver. Delia Flores Mamani. Efraín Franco Guayliri. Presente. Presente, licenciado. Fiorella Nayeli Aliaga. Presente, licenciado. Germán Marcelo, ya está. Iván Alberto, ya está. Ibarli Machi López. Presente, licenciado. José Yamil. Ibarraga, habilite su cámara. José Yamil. Presente, licenciado. Habilitamos la cámara. Judith Alejandra. Kevin Yuri. Presente, Sí, licenciado. Presente. Keila Diana Grace. Presente, licenciado. Lourdes Santander. Presente. Luis Hernán Nierga. Presente, licenciado. Luis Roberto Yugra. Luz Blanca Nina. Presente, licenciado. Luz Sandra Chávez. Presente, licenciado. Luis Roberto Yugra no está, creo, ¿no? Sí, licenciado, presente. Bueno. Mackenzie Vila Vargas. Presente, licenciado. Mariela Contreras. Presente, licenciado. Maciel Belén. Presente, licenciado. Micaela Laura. Presente, licenciado. Cana Selene. Quispe. Presente, licenciado. Raúl Amador, lo vi hace un rato. Rosario Licenciado. Presente, Maribel. Presente, licenciado. Rosario. Rubén Marcelo Aliaga, ya lo vi. Presente, licenciado. Soledad Mónica. Presente, licenciado. Wilfredo Rafaela Paza. Presente, Jessica Cori. Presente, licenciado. Bien. A ver, estos elementos que señalan los neoclásicos, ¿son ciertos o no son ciertos y por qué? Porque nos dicen los neoclásicos, respecto al enfoque patrón oro, que las características o reglas del patrón oro, según el planteamiento de David Ricardo, de los clásicos, serían los siguientes. La autoridad monetaria de cada país debe fijar el valor oro en su moneda. Al hacerlo, se establece por consiguiente su tipo de cambio. ¿Sí? ¿Es cierto? ¿Jóvenes? ¿Cierto o no es cierto? Sí, es cierto, Liz. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la cantidad de oro que posee un país, se puede determinar el valor de la moneda que el país emite, ¿no? Porque nos está diciendo que la autor debe fijar su valor en oro, ¿no? Y así debería ser una de las características, ¿no es cierto?, del patrón oro. Porque de lo contrario, si no hay autoridad monetaria, difícilmente se puede fijar el valor en el mercado, si no existe una autoridad monetaria. Y al plantear eso,
Al plantear el valor oro también está planteando el tipo de cambio de la economía, ¿no? Del valor del oro. Luego se señala, debe existir una libre movilidad del oro entre los países para que se dé correspondencia entre movimientos de mercancías y este metal precioso. ¿Qué me dice al respecto Wilfredo, Rafael, o Camila Belén, o Jessica Cori? A ver, Maciel Belén. Es cierto, licenciado, ya que para los neoclásicos se debe, o sea, no necesitamos la regulación del Estado, entonces sí se puede haber un libre movimiento, está bien. A ver, o sea, pero dice, debe existir libre movilidad del oro. ¿Para qué? ¿Para qué debe existir libre movilidad del oro? ¿Para qué? Bueno, según ahí dice, para que se dé la correspondencia entre movimiento de mercancías y este metal precioso. Es decir, entre el movimiento del oro y el flujo del comercio. En la medida que hay más movimiento del flujo oro, hay más movimiento del flujo del comercio, de las mercancías, bienes y servicios, sobre todo bienes en esa época, ¿no? Tercero, el movimiento persistente de oro influencia la oferta monetaria en cada país, lo cual afecta al ingreso monetario de los países involucrados al existir una relación directa entre oferta monetaria y nivel de precios. ¿Qué me dice Jessica Cori, Wilfredo Rafael, Lourdes Santander, Camila Belén, Fiorella Nayel, Raúl Amador? ¿Qué nos dice este inciso C? Camila, Efraín, Raúl, Luis, Roberto, Lourdes, Santander, Luz Sandra, Raúl. Sí, licenciado, esto es cierto, basándonos en lo que dice la teoría cuantitativa del dinero, donde la inflación es un fenómeno monetario. Obviamente, la acumulación de oro de un país va a influir en los precios, ¿ya? Obviamente van a tender a subir si se acumulan muchas reservas monetarias, ¿no? Y el nivel de precios va a tender a bajar cuando también baje. Lo que nos está diciendo claramente es que en la medida que hay más oro o más afluencia de oferta monetaria en cualquier país, eso va a influir en el ingreso, ¿no es cierto? Más oro, más oferta monetaria, mayores ingresos, mayor demanda, ¿sí? Y eso va a provocar un incremento en el nivel de precios, la teoría cuantitativa del dinero, que había sido explicada en principio por Jean Bodin, ¿se acuerdan? En los mercantilistas, y que luego David Hume, ¿sí? Trabajó con mayor precisión y lo que hoy conocemos como teoría cuantitativa del dinero. Y finalmente, los precios y salarios deben ser flexibles, existiendo competencia en los mercados de bienes y factores bajo condiciones de pleno empleo. Otra característica del patrón oro debería ser esa. ¿Qué dice Camila, Lourdes, Santander, Efraín Franco, Wilfredo Rafael, Cana Selene, Nelly Macuchapi, Micaela Laura, Raúl, bueno, ya hemos dicho, Rosario Maribel, Rubén Marcelo, Soledad Mónica? ¿Están en otro mundo o? Camila, está resfriada, salud. A ver, dígame, ¿en qué consiste este inciso D? Así se le va a quitar la gripe. El pensamiento, el movimiento del cerebro domina al movimiento físico, ¿no? ¿Nada?
¿Qué quiere decir que los precios y salarios sean flexibles o deben ser flexibles? Flexibles, precios y salarios. Y estamos hablando, si estamos hablando de, adelante, Delia. Tal vez esto, digamos, ayuda a que Pero no la se veo, pueda Delia. alcanzar, tal vez esto, bueno, permite que los precios y los salarios, bueno, ayudan a alcanzar el equilibrio, quizás. Es lo que señala también la teoría clásica, ¿no? Clásica, pero los neoclásicos hablan del patrón oro, ¿no? Y que debería, una de las características es que los precios y salarios deben ser flexibles. ¿Eso qué quiere decir? Que el precio del factor trabajo debería estar fluctuando, no debería ser fijo, ¿no es cierto? Que el precio de las mercancías o de los bienes también debería estar fluctuando. ¿Por qué? ¿Por qué debería fluctuar? ¿Por qué debería subir, bajar? Para que exista competencia en los mercados, ¿no? Para que exista competencia en los mercados. Entonces, un empresario demandará mayor fuerza de trabajo en la medida que éste sea más bajo, ¿no es cierto? Y el trabajador irá a aquellas empresas donde los salarios sean más altos. El consumidor, ¿sí?, va a demandar productos en la medida que el precio de ese producto sea más bajo. El productor va a producir aquellos bienes en la medida que estos precios sean más altos, ¿no es cierto? Y eso siempre y cuando haya condiciones de pleno empleo, lo cual en teoría, solo en teoría existe el pleno empleo, ¿no? Y solo así podría funcionar el enfoque del patrón oro según los neoclásicos, ¿no? Eso es. O sea, lo que tenemos que hacer es interpretar un poco, ¿no?, lo que se quiere decir ahí en función de hacer una buena lectura y entender lo que se está planteando ahí. Bien, pasemos entonces. ¿Qué sucede acá? Ahora sí, quisiera que ustedes me expliquen, en base a lo que hemos señalado. A ver, Nelly Macuchapi está. Hace rato la llamé, pero no contestó. Nelly Macuchapi. Nada, la tercera, bueno, la retiramos nomás. No está en otra parte. Micaela Laura. Presente, licenciado. A ver, Micaela. Mm, ¿Qué nos dice esa gráfica que ya la explicamos rápidamente hace rato? Micaela ni se la ve ni se le escucha. Está poniendo mi cámara, pero por lo que veo es un incremento de la demanda hacia la derecha, lo cual implica un nuevo punto. ¿Ahora sí, licenciado? Sí, la veo y la escucho. Primero hay un punto de equilibrio en el punto A. Posteriormente se está desplazando hacia la derecha. Y lo cual indica un nuevo punto de equilibrio. Pero ¿por qué se da ese desplazamiento? Puede ser por los diferentes, como decía hace rato, que puede ser salarios, ofertas flexibles. A ver, ¿de qué estamos hablando ahí en la gráfica? Estamos hablando de demanda de moneda extranjera y oferta de moneda extranjera, ¿sí?, del país 1. O sea, el país 1 está viendo cuál es la demanda de moneda extranjera y cuál es la oferta de moneda extranjera. Además,
claramente señala que esta oferta y demanda de moneda extranjera está en un punto de equilibrio A, a un tipo de cambio TC sub 0, una cantidad de moneda extranjera Q sub 0, ¿no? Como ustedes pueden ver. ¿Por qué hay ese desplazamiento? Y ahí dice claramente, considérese un cambio en las preferencias del país 1 a favor del país 2. ¿Qué quiere decir con eso, Micaela? Lo cual ocasiona el desplazamiento de la demanda de moneda extranjera de DME a DDME'. ¿Qué dice eso? ¿Qué quiere decir con que el país 1 tiene un cambio en las preferencias a favor del país 2? Y producto de eso, ¿sí?, el nivel del tipo de cambio, al nivel del tipo de cambio, pasando por el punto A hacia el punto F, ¿sí?, se vería un exceso de demanda sobre la oferta de moneda extranjera, ¿sí?, equivalente a ese tramo AF, ¿no? Siempre y cuando no se mueva el tipo de cambio. Seguimos manteniendo TC sub 0. Por lo visto no han entendido la gráfica. A ver, ¿alguien puede explicar? Rosario Maribel. Germán, adelante. Licenciado, tal vez el desplazamiento de la curva de demanda se puede dar al incremento del comercio y esto, digamos, puede ocasionar una mayor demanda de la moneda, ¿no? Por eso es que se incrementa la cantidad de la demanda de la moneda, pero al mismo tipo de cambio, y obliga al desplazamiento de la curva de demanda. Así es, porque claramente dice, ¿no?, considérese un cambio en las preferencias del país 1 a favor del país 2. Es decir, el país 1 estaría demandando más bienes y servicios al país 2, al resto del mundo. Eso ocasiona el desplazamiento de la demanda de moneda extranjera, ¿sí? Entonces estaría importando más y como consecuencia de ello habría una mayor cantidad, un desplazamiento en realidad de la demanda de moneda extranjera en base al análisis que ya hemos visto. Por eso es que si suponemos que el tipo de cambio es T sub 0 y pasamos del punto A al punto F, habría un exceso de demanda que está explicado por este tramo, ¿no es cierto? Tomando en cuenta este tipo de cambio fijo, obviamente, bajo el análisis que estamos haciendo, existen ciertos límites muy estrechos para su variación, ¿no? Entonces, estamos pensando que no va a variar mucho esto, ¿sí? A no ser que, en términos de esta gráfica que estamos planteando, habría un incremento pequeñísimo del tipo de cambio de TC sub 0 a TC sub 1, ¿no?, que nos mostraría ahora un otro nivel de volumen de comercio que va a permitir una recepción de divisas OC, nos está mostrando, ¿no?, este que está en rojito acá, este tramo OC, y que está coincidiendo con este punto que le podemos llamar no sé, punto J, por ejemplo, ¿no?, para ver que hay todavía hay una oferta de moneda extranjera a este nivel, ¿sí?, con un tipo de cambio un poco más alto, ¿sí? La oferta ha aumentado, ¿sí? Hay un aumento en la oferta de moneda extranjera. Ahora, ¿pero qué pasa cuando estamos, según la gráfica, en el punto B? ¿Sí? Donde tenemos un nuevo equilibrio, ¿sí?, que nos podría mostrar que se puede satisfacer la demanda que no está satisfecha, ¿no? Pero para eso el tipo de cambio tiene que aumentar más.
¿sí? El tipo de cambio tiene que ser mucho más alto. Entonces aquí lo que está sucediendo es que el país que tiene este déficit en la demanda de moneda extranjera, ¿sí? O mejor dicho, en la oferta de moneda extranjera, debido a que esta es menor a la demanda, va a incurrir en la exportación de oro, va a preferir exportar oro, y de manera que la diferencia entre oferta y demanda de moneda extranjera, dada por este tramo, ¿sí? Que se está reduciendo, y ya no es AF, sino es CD, ¿sí? Es CD, con lo cual, de alguna manera, quedaría cubierto el exceso de moneda extranjera, ¿sí? O sea, ya hay, pero para eso, fíjense, si estamos con el mismo tipo de cambio, obviamente se va a mantener el, el exceso de demanda de moneda extranjera respecto a la oferta. Y se va a tener que subir el tipo de cambio y además exportar más oro, ¿sí? Exportar más oro. Bien. Tenemos media hora casi. Me voy a quedar acá, ¿sí? Y voy a empezar a revisar sus trabajos o lo que me han enviado por... un segundito. Voy a dejar de tener esta presentación y voy a revisar sus propuestas de trabajo. Bueno, conjuntamente ustedes. A ver, un momentito. Un momento, me dan, por favor. Campus virtual. Queremos área personal. Economía mundial. Vamos a activar la edición. A propósito, les he enviado la otra vez ya, como les había prometido, un libro sobre los términos de intercambio. No sé si lo han visto. Jóvenes. Yo soy licenciado. Bien, entonces cumplido con la promesa, así que esa lectura va a servir mucho para el trabajo, ¿no? Para el trabajo de investigación. A ver, veamos un segundito la recuperación de información. Aquí está. Bueno, el otro día veíamos de un grupo, ¿se acuerdan? A ver, vamos a ver de otro grupo. Voy a compartir con ustedes esto para que estén. Bien. Aquí había un trabajo de investigación. ¿De quiénes hemos revisado? Ya no me acuerdo. ¿Me pueden hacer recuerdo, por favor? Grupo Fisiócratas, licenciado. Hemos revisado. Fisiócratas ya revisamos, ¿no? Entonces, a ver, Sí, lo corregimos. Balanza comercial. Creo que ha enviado balanza comercial. Aquí está, balanza comercial. Bueno, que ha mandado información, pero no mandó el trabajo, ¿no? La propuesta de trabajo. Balanza comercial. Y como mundialistas, envió solamente la información. Buenas noches, licenciado. Le hablo del grupo de comundialistas. La propuesta se lo mandé a su correo. No pensé que el espacio era también para esa tarea, entonces le mandé a su correo. Está bien, lo vamos a revisar enseguida. Un segundito, mira. Lo revisaremos. Ya, veamos. ¿Con qué nombre está?
Grupo Ecomundialistas, propuesta de investigación. Pero ¿quién envió? ¿Quién envió? Cana Selene. Cana Selene, no tengo Cana Selene. Tengo de Jesús Amamani, Lisset Daniela, Humeres Vargas, Mamani, que es de Cuentas Nacionales, es otro. Los que he recibido al correo personal, ¿no es cierto? Sí, Jesús Limpias, creo que es el correo personal. Y porque en el personal está a las 10, ¿a qué hora manda? 17:38. Maciel Belén. Aquí está, de Hamilton. Pues, ¿qué más ha enviado? No tengo otro. No, de usted no tengo, de su grupo. Revisemos Jesús Amamani Carlos, dice. O de Hamilton. ¿Están los del grupo Hamilton? ¿No están? Sí, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, revisemos rápidamente. Voy a abrir y les voy a compartir. Ustedes lo tienen, ¿no es cierto? El tema es términos de intercambio Bolivia, Argentina, Uruguay. Objetivo de investigación, analizar el impacto que tiene el comercio internacional como motor de desarrollo económico de Bolivia respecto al país de Argentina, respecto a Argentina y Uruguay directamente, ¿no? Objetivos de investigaciones específicos. A ver, voy a compartir con ustedes para que lo vean. Voy a dejar de compartir eso y compartir. Para que lo vean, ¿ya? Está. Bueno. No lo puedo. Ay, no sé. Aquí está, Hamilton. Bueno, a ver, dice objetivos de investigación específicos, identificar los productos que ocupan un puesto relevante en el proceso de intercambio. No, ese no es un objetivo, ese es una tarea. Analizar el comportamiento de la balanza comercial. Y creo que ya les hice crítica a esto, ¿o no? Grupo Hamilton. No, licenciado. Está revisando por primera vez en este grupo. ¿Están Sonia Condori? ¿Está Sonia Condori? No está. Vamos a poner faltó. Aquí. A ver. Faltó. Nierva Luis Nierva. Presente, licenciado. Maciel Quiros. Presente, licenciado. Luis Yugra. Presente, licenciado. Beatrix Cruz. Entonces, ni Sonia ni Beatrix. No está. Bueno, entonces, acá, al anterior grupo les dije el otro día, por favor, el objetivo de investigación general, después, para plantear los objetivos de investigación específicos, tiene que redactarse en función de lo que se quiere lograr a nivel general. Si el objetivo dice analizar el impacto que tiene el comercio internacional como motor de desarrollo económico de Bolivia respecto a Argentina y Uruguay, ¿sí? Porque estamos hablando de términos de intercambio, el tema es términos de intercambio. ¿Sí? Y analizar el impacto no es precisamente, ¿cómo piensan analizar el impacto a través de los términos de intercambio?
¿Me pueden explicar rápidamente? Jóvenes. Licenciado. ¿Cómo pueden analizar el impacto? Esto mediante el comportamiento que tenga respecto, como un trabajo que ya habíamos hecho anteriormente, el crecimiento del PIB real que habíamos estado encontrando y el crecimiento del comercio, licenciado. Claro, pero ¿cómo a través de los términos de intercambio? Eso es lo que quisiera que me digan, porque el tema es términos de intercambio. Bolivia, Argentina, Uruguay. ¿Ah? Entonces aquí hay un problemita al plantear el objetivo de investigación. Primero, porque aquí el objetivo de investigación debería ser, en mi criterio, en base al tema, es analizar, ¿sí?, cómo los términos de intercambio favorecen o perjudican al desarrollo de Bolivia, Argentina y Uruguay, ¿sí?, o al crecimiento económico, si quieren ustedes, porque desarrollo económico es mucho decir, ¿no? Al crecimiento económico, pues. O simplemente analizar los efectos del término de intercambio en el comercio internacional entre Bolivia, Argentina y Uruguay. ¿Sí? Este último creo que es mejor, analizar, ¿sí?, los efectos de los términos de intercambio en el comercio de Argentina, Bolivia y Uruguay. Ese debería ser el objetivo, porque está el tema es términos de intercambio, ¿sí? Y lo peor está en los objetivos de investigación específicos, ¿no? Y se habla de qué identificar los productos que ocupan un puesto relevante. No, eso ya lo hemos hecho, ya hemos establecido qué productos tienen mayor relevancia que otros, mayor importancia que otros, ¿no? Eso es una tarea que se ha hecho previa para trabajar esta propuesta. Y luego analizar el comportamiento de la balanza comercial. No tenemos que analizar, ese es otro tema de la balanza comercial. Estamos hablando de términos de intercambio. Entonces, aquí, como les dije a los anteriores compañeros y ustedes, les dije, habría 3 objetivos de investigación específicos, derivados del objetivo de investigación general, que van a contribuir a que el objetivo de investigación se lleve adelante, se lleve a cabo, se logre, ¿sí? Y ahí va a ser uno que va a ser establecer los términos de intercambio entre Bolivia y Argentina, ¿sí? Determinar el segundo objetivo específico. Estoy siendo muy concreto en los objetivos específicos, ¿no? Determinar los términos de intercambio entre Bolivia y Uruguay. Finalmente, indagar respecto a los términos de intercambio entre Argentina y Uruguay. 3 objetivos específicos que van a contribuir al objetivo de investigación general. ¿Sí? Entonces, ¿y el resultado? ¿Cuál va a ser el resultado a alcanzar? ¿Qué es lo que queremos lograr con el análisis, con este trabajo de investigación? No vamos a demostrar la eficiencia del comercio internacional, como ustedes están planteando, sino que vamos a establecer, determinar que los términos de intercambio tienen un efecto sobre el comercio entre países, de tal manera que se establezca a quién favorece más y a quién perjudica más el comercio en base a los términos de intercambio, al análisis de los términos de intercambio. Eso es importante, jóvenes, ¿de acuerdo? No sé si... Está bien, licenciado. Está claro. Bien. Gracias, licenciado. Otro grupo, a ver, veamos otro grupo, de los que han enviado por correo. A ver, está Jesús Amamani Carlo, que ha mandado
Bueno, esta es la tarea de... No, es otra tarea. De bienes reexportados, fondos en tránsito. Luego está Lice Daniela Choque, Salcedo. ¿Está Lice Daniela Choque? ¿No está? Humérez Vargas. De los Tigres Asiáticos. Daniela Humérez Vargas. No está. Licenciada, estamos presentes de los tigres asiáticos. A ver, el tema. 3 temas, ¿no? Sí, licenciado. Son distintas propuestas que hemos presentado para ver cuál podría estar correcta. A ver, vamos a abrir uno. Deuda externa entre Bolivia y Alemania y México en los países, en los periodos 2010-2020. Desde el 2000 es, por si acaso, ¿no? 2000 al 2009. Esa era una consulta, licenciado. ¿Son 2 periodos? Sí, 2010 al 2019, ¿no es cierto? Ahí está mal, entonces. Porque dice deuda externa entre Bolivia y Alemania entre los periodos 2010-2020. ¿Sí? Bueno, el objetivo de investigación, determinar la incidencia de la deuda externa en Bolivia, México y Alemania. Objetivo de investigación específico, analizar la deuda que existe entre estos países. La deuda externa. Conocer los datos que existen para que sean analizados y relacionados para tener mayor información acerca de la deuda externa, ¿no? A ver, si el objetivo general dice determinar la incidencia de la deuda en Bolivia, México y Alemania, entre estos países, ¿no? Entre Bolivia, México y Alemania. ¿Cuáles deberían ser los objetivos específicos? Porque el objetivo que plantea analizar la deuda externa es un tema más grande que la incidencia de la deuda externa, ¿no? Es otro objetivo general. El objetivo, por eso, de investigación es específico, porque contribuye a que el objetivo general se lleve adelante. O en otras palabras, que el objetivo general se base en los objetivos específicos que se plantean. A ver, ¿me pueden explicar qué es lo que quieren hacer? Jóvenes. ¿No hay respuesta? Bueno, licenciado, estábamos viendo qué tema... Bueno, le hemos presentado diferentes propuestas para ver cuál sería la mejor. Claro, pero en esta, ¿qué es lo que quieren hacer? ¿Qué quieren lograr? Porque no se trata de presentar por presentar, sino por cada uno hay algo que quieren hacer, que quieren lograr, ¿no? Que quieren investigar. Sí, licenciado. ¿No saben explicar qué es lo que quieren hacer? Bueno, en esta propuesta, más que todo, creo que lo que queremos o lo que hemos planteado es para ver cuánto afecta o cómo afecta la deuda externa a los países que nos ha tocado desarrollar, a Bolivia, México y Alemania. Y es por eso que habíamos dicho que para eso deberíamos de analizar la deuda externa que hay en cada país. Pero ¿cómo afecta? ¿Qué quiere decir cómo afecta? ¿Afecta a qué? ¿Cómo afecta a qué? Bueno, licenciado, en sí, en general queríamos ver cuánto podría, cómo sobre todo afecta nuestros ingresos, porque si vamos a tener deuda también va a afectar en nuestros ingresos y también tratar de verlo por ese lado del tema. No nos olvidemos, Dania, no nos olvidemos que estamos hablando de la materia de economía mundial. Entonces, la deuda externa tiene que estar relacionada con el comercio, con el flujo de bienes y servicios, ¿sí? ¿Cómo está afectando la deuda externa a la
importación, a la exportación, al intercambio de mercancías. Ese debería ser el enfoque del trabajo, ¿no es cierto? Para que haya relación. ¿Sí? Tal vez nos estamos endeudando para exportar, ¿no? Para exportar más gas, para exportar más bienes manufacturados, ¿sí? Y habrá que ver si esa deuda externa no es para comprar helicópteros, ¿no? Sino para comprar maquinaria y equipo de producción para, por ejemplo, la exploración de más gas, por ejemplo, ¿no? Por ahí tendría que ir el enfoque del trabajo. Ahora iremos a ver los otros. Voy a ver los otros. Porque por este lado parece que no hay mucha... A ver, un segundito. Este otro es... Voy a descargar. Tema 2 de investigación. Está tardando en... A ver, es inversión internacional México-Bolivia. ¿Solo México-Bolivia? ¿Por qué? Hemos dicho... Sí, licenciado, hemos tomado los dos países porque nos había comentado que íbamos o que nos iba a cambiar el país de Alemania, o en la anterior clase había mencionado eso. Bueno, a ver, entonces, indagar y analizar las inversiones internacionales entre México y Bolivia. ¿Pero para qué? O sea, todo lo que estemos investigando tiene que estar en relación al comercio internacional, a la economía mundial. Entonces, el objetivo general debería ser o indagar o analizar, cualquiera de las dos palabras, solo una. ¿Sí? Indagar las inversiones internacionales, de inversión extranjera directa, no sé de cuál hablarán, de inversión internacional entre México, Bolivia y Perú, digamos, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué queremos indagar eso? O queremos analizar o indagar la inversión y su efecto en el comercio. Tal vez, ¿no? Tal vez por ahí tendría que ir. Y en función de eso, los objetivos específicos de investigación. Por ejemplo, el primer objetivo de investigación específico dice identificar cuánta es la inversión que realiza entre México y Bolivia, que se realiza entre México y Bolivia. No, esa es una tarea, no es un objetivo. ¿Sí? El saber cuánto se invierte nos tiene que servir para hacer un objetivo específico de investigación realizado en relación a las inversiones y su efecto en el comercio internacional. Entonces, ahí habrá que ver cuánto se está invirtiendo en agricultura, en minería, en, no sé, hacia dónde está dirigiéndose la inversión y cómo está incidiendo en la exportación e importación. Exportación de bienes manufacturados, semimanufacturados, de materias primas y la importación de equipo y maquinaria de producción que sirva para el proceso exportador. Por ahí tendría que ir el análisis. Entonces ahí el primer objetivo de investigación tendría que ser indagar, analizar o determinar ¿sí? qué tipo de inversión existe en Bolivia para el proceso de exportación e importación, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia respecto a México, en Bolivia respecto al Perú, en México respecto al Perú. ¿Sí? 3 objetivos de ese tipo. ¿Sí? Sí, está bien, licenciado. Entonces Ahí. luego tenemos que reenfocar nuestros objetivos, ¿no? Sí, y a ver, otra vez el último objetivo, veamos. Digo, la última propuesta. Balanza de pagos, Bolivia, México, Alemania. Determinar el registro de las transacciones económicas, no. No tenemos que determinar, ya hay un registro de transacciones económicas, ya está en las balanzas de pagos todos los registros de transacciones que se realizan entre Bolivia y
México, entre Bolivia y Alemania, y entre México y Alemania, entre Alemania y Bolivia. Eso ya está registrado, o sea, no es un objetivo de investigación. No sé qué es lo que quieren aquí con la balanza de pagos. ¿No? Señoritas. Bueno, con la balanza de pagos, licenciada, lo que más queríamos enfocarnos era en las importaciones, exportaciones, sobre todo en eso, cómo es que tal vez vamos mejorando o tal vez estamos yendo de bajada. Pero cómo de bajada, cómo de subida? ¿A qué se refiere con eso? En que si tratar de verificar si nuestras exportaciones puede que sean mayores o las importaciones son mayores que las exportaciones en cada bien o servicio. A ver, Dania, háganse ver, por favor, porque no las veo a las compañeras del grupo. Si se pueden hacer ver. A ver, el tema es el siguiente, sobre balanza de pagos. Por eso ustedes ya conocen lo que es la balanza de pagos. Hemos hecho una clasecita rápida de balanza de pagos, un repaso para muchos. Y les he pedido que revisen del Fondo Monetario Internacional la balanza de pagos, ¿no? Y todos los países tienen problemas de balanzas de pagos. O hay déficit o hay superávit. Y si hay superávit o déficit, ¿dónde se registra ese déficit o superávit? En la cuenta corriente, en la cuenta capital, en la cuenta financiera o al interior de la cuenta corriente, en la cuenta de bienes y servicios, es decir, la balanza comercial, la balanza de rentas o de ingreso primario, en la balanza de transferencias o ingreso secundario, en la balanza en cuenta capital de inversión extranjera directa, en fin. Al interior se puede analizar, entonces por ahí tendría que ver el análisis, aquellos que quieren hacer balanza de pagos, no solo ustedes, ¿no? De analizar las razones, las causas de los superávit o déficit de la balanza de pagos o al interior de la balanza de pagos, en la cuenta corriente, no sé. Pues. Eso tiene que quedar clarísimo. Lo primero que tenemos cuando queremos plantear un trabajo de investigación, ¿qué es lo que quiero investigar? Y para investigar eso, ¿qué herramientas tengo? ¿Qué información tengo? Entonces, lo primero que hay que hacer es ver, a ver, balanza de pagos. ¿Qué podemos analizar de la balanza de pagos? Ya sé, la cuenta corriente versus la cuenta financiera y la cuenta capital, no. La posición de inversión internacional podríamos ver ya también. ¿Se dan cuenta? Es como cuando ustedes se encuentran con sus enamorados, las chicas y los chicos con sus enamoradas, y quieren analizar, ¿no? ¿De dónde viene esta chica? ¿Quién es este muchacho? ¿Estudiará? ¿Será estudioso? ¿No será estudioso? Hacen pues una radiografía, ¿no? Para saber, sobre todo ahora hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Qué clase de gente es, digamos, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Tiene familia? ¿No tiene familia? ¿Estudia? ¿No estudia? Ese análisis tenemos que hacer, que hacemos a diario, ¿no? Hoy día juega el Tigre, a ver qué hará en Caracas, ganará, perderá, tiene que ganar a como dé lugar, pero con qué gente está yendo, cómo planteará el técnico su... ¿Se dan cuenta? Uno para investigar se hace preguntas. La investigación implica preguntarse y la investigación implica cuestionarse. Eso es importante, jóvenes. Y esto les va a servir, fíjense que son trabajitos pequeños, les tiene que servir para hacer trabajos de investigación más serios, tesis, para la tesis. Yo generalmente, por eso les pido trabajos de investigación, no sé si harán lo mismo en otras materias, pero sé que los trabajos de investigación son solo recopilación de información, mezclan, ponen, pegan, copian, listo, entregan 90%. ¡Wow! Eso no es trabajo de investigación. Eso es compilación de distintos trabajos, los pegan y eso no, para mí no tiene mucho sentido. ¿Sí? Entonces, en esa lógica, por favor, no sé si está quedando clara la explicación, no solo para el grupo, sino para todos los que están participando. Hay otro grupo, bueno, Meres Daniel, Mamani, aquí hay alguien, Mamani Villasante. Bueno, pero estas de cuentas nacionales. Nadie más ha enviado.
Licenciado, el grupo de comunalistas le mandamos, bueno, yo le mandé y luego otra vez mi compañera le mandó porque usted me dijo que no le había llegado. No sé si lo puede revisar una vez más. ¿Está en mi correo? Sí. A ver, vuelvo a revisar. Y el grupo monetaristas también cargamos a la plataforma. La plataforma. Veamos la plataforma entonces. A ver. Veamos la plataforma Grupo Monetaristas. Monetaristas. Aquí está en Word, ¿no es cierto? En Silic, sí. También un Excel. En Excel la información, supongo. Silic, sí. También le escribí a su WhatsApp la clase anterior. Nos dijo que le aclaremos si va a ser una práctica o un recuperatorio para el segundo parcial. Ya, sí, pero esa es la información, ¿no? Sí. Sí, pero lo que nos interesa ahora es la propuesta de investigación. Tenemos 4 minutos, Dios mío. A ver, aquí está. Perfil de investigación. Términos de intercambio, Bolivia-Chile. 2000-2019. Objetivo de investigación general. Dice analizar los términos de intercambio entre Bolivia y Chile a fin de determinar si fueron positivos o negativos en el periodo 2000-2019. El objetivo de investigación específico, describir los acuerdos y convenios entre Bolivia y Chile, no. Fíjense, ese objetivo específico ya no tiene nada que ver con el análisis de los términos de intercambio. ¿Para qué quieren describir los acuerdos y convenios? No tiene sentido. Identificar la repercusión de los términos de intercambio de las comentadas, mucho más difícil. Entonces, a ver, analizar, hay que mejorar un poquito el objetivo general. Analizar los términos de intercambio entre Bolivia y Chile y otro país que les demos, con el fin de determinar si, está bien, si fueron positivos o negativos, no, sí, y con el fin de determinar cuánto favorece o no al comercio internacional. Esa es la idea, ¿no es cierto? Porque tiene que ver con el comercio, con la economía mundial. No sé si me están escuchando. Sí. ¿Sí? Entonces, hay que relacionar términos de intercambio entre Bolivia y Chile, en términos de establecer si ha favorecido o no al comercio internacional. Y con eso también a la economía, ¿no? Tal vez ahí, y en función de eso, objetivo específico 1, determinar los efectos de los términos de intercambio entre Bolivia y Chile, ese es uno. El otro objetivo específico entre Bolivia y Perú, si les toca otro, y el otro objetivo entre Chile y Perú, digamos, ¿no? 3 objetivos específicos para ver cómo los términos de intercambio han afectado, han influido, han incidido en el comercio entre estos países. Porque esa es la idea, esa es la materia que estamos llevando. ¿Sí? Sobre esa base, no sé si queda claro. Ok, está bien, Lick. También, dígame. También le hemos enviado un Excel donde hemos calculado los índices de Fisher. Eso nos tocó. Lick, ¿podría darle una revisada, por favor? Es que claro, quizás nos estamos equivocando. Claro que sí. Vamos a abrir. Un momentito, por favor. Habilitar edición. Gabriel Chávez está. Gabriel Chávez. No está, Lick. Qué pena. Faltó, entonces lo vamos a poner aquí. Jamil Huanca. Presente, Licen. Felizmente está.
Y está Efraín Guayliri, ¿no? Sí, 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 presente. Muy bien. Entonces, aquí tengo que recordar la información. Hoy ya son las 19. PIB, tiene el PIB. Acá. Ah, bueno, es lo que hemos pedido, ¿no? Punto 1, punto 2, 1. Y luego el punto 2.2, que es exportaciones según grandes categorías económicas. El punto 2.1, que es... Esto es para la nota, ¿no es cierto? Para mejorar la nota. No, como práctica LIC, y también nos va a servir como una base para poder hacer el trabajo final. La consulta sobre los índices es que estamos tomando en cuenta los años bases, por ejemplo, 2000, 2009 y 2010, 2019. Solo esos 4 años para calcular los índices de Fisher, índices de exportación, índices de precios de exportación, LIC. ¿Es correcto eso, LIC? Pero aquí, a ver, un segundito. Ah, ya, aquí abajo había estado. En el punto 2.1, ¿no? Sí, en ambos está, son Chile, Bolivia, o Bolivia, Reino Unido, algo así. Son 3 países que nos tocó. Pero aquí están exportaciones de Bolivia, índice de precios de exportación. Le tengo índice de precios de exportación a Chile, o Chile debería ser, ¿no? Índice de cantidades de Fisher. Ya, lo que no tengo es de los industria manufacturera, extracción de minerales, 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos, ¿no? De productos. Sí, sí. ¿Eso es todo lo que tiene? Sí, Lick, un poco... Está muy agregado, ¿no? Sí, pero habría que agregar un poco la industria manufacturera, la extracción de minerales, de hidrocarburos, porque en términos de valor, aquí lo más importante es la industria manufacturera, ¿no? Por lo que veo. Sí, sí. Hay que desagregar un poco, por favor, porque sí es muy... Y los índices no les van a salir bien, a ver. Por eso es que aquí está... volumen, valor. Sí, en algunos salía 200 más. Claro, a ver, qué bueno que revisamos lo de ustedes para que todos los que estén trabajando con términos de intercambio. Ojo, lo que tenemos que ver con índices de precios, su nombre lo dice, índices de precios. ¿Sí? Y para un índice de precios de Fisher necesitamos precios y cantidades, ¿no es cierto? Precios y cantidades. Y aquí ustedes están mezclando volumen con valor. Y el valor no es el precio. El valor es igual al precio por la cantidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que hay que obtener en esta información es el precio. Por eso, volumen y precio. Cantidad y precio. Para todos los índices de precios necesitamos estos montos. Y además, para si estamos hablando de los términos de intercambio de trueque, ¿sí? Y el otro índice que hay que utilizar después para los indicadores, si van a hacer ese trabajo, el índice de quantum. Entonces aquí hay un error, ¿no? Están tomando valor como si fuera precio. El valor no es igual al precio, el valor es igual al precio por la cantidad. No se olviden, es una cuestión básica que tenemos que conocer. Y por eso no le están saliendo bien esto que han trabajado. ¿Sí? Eso es. Pero Dick, ¿está bien tomar esos años, esos 4 años? Por ejemplo, 2000, 2019, solo los datos del año 2000, los datos del año 2009. No, pues es de todo el periodo. 2002, ¿sí? No, es de todo el periodo, hemos dicho. Del 2000 al 2009, ¿no? Del 2010 al 2019. En el primer periodo, el año base es 2000. En el segundo periodo el año base es 2010, ¿no? Entonces, y claro, hay que trabajar con todos los años. Esa es la tareita. Por eso habría que trabajar primero en eso. Eso es. Yalik,
Gracias. Bueno, con eso habríamos... Licenciado, disculpe, le he mandado como último recurso a su WhatsApp la propuesta para que lo pueda revisar. Ya, pero lo veríamos para la próxima sesión, porque ya son las 19, pero voy a ver si en WhatsApp. Amani Selene, Grupo de Comundialistas. Sí, licenciado. Ya, es la propuesta de... Propuesta de trabajo de investigación. Está Jessica Cori, Cana Quispe. ¿Están las tres? Mackenzie Vila. Sí, licenciado. Sí, licenciada. A ver. Quiero verlas. Mackenzie, ya la vi. A Cana Quispe, Cana Selene y Jessica Cori. Presente, licenciado. Pero no la veo a Jessica. Iván Alberto, ¿quiere hacer alguna pregunta? Sí, licenciado, le quería comentar sobre el estado de mi grupo. Le cuento que ahorita mismo solamente estoy yo. Mis otros tres compañeros no están y teníamos que presentar la propuesta hoy día, pero el compañero que tenía que enviar la propuesta, porque ya le pasé incluso los insumos, el modelo y ya todo, y a última hora me dijo que no lo mandó. Entonces, licenciado, ¿será que yo le puedo mandar hasta medianoche hoy día? Sí, claro, hay tiempo todavía para mandar, ¿no? Pero la idea es ir revisando. Bueno. Pero jálele las orejas a su compañero, ¿no? Sí, me he hecho renegar. No solo las orejas, pero jálele. Ya, sí, porque ya, tiene que cumplir, por eso es un grupo de trabajo. Bueno, a ver, el de ustedes, reservas internacionales netas, ¿no? Estoy leyendo en este momento. Describir la evolución de las reservas netas y su importancia en el crecimiento económico. No, tiene que ver las reservas internacionales con el comercio, con la balanza de pagos, ¿no? De cuánto las reservas internacionales están afectando, pueden afectar o no a la importación, a la exportación de bienes y servicios de nuestro país. ¿Qué pasa cuando empiezan a disminuir las reservas internacionales netas? ¿Qué pasa cuando suben las reservas? ¿Qué está sucediendo en nuestra economía? Entonces, en función de eso, no hay que describir, sino hay que analizar la incidencia, la influencia de las RIN en el comercio internacional. ¿Sí? Y basado en eso, los otros objetivos específicos. ¿Entre qué países? Entre Bolivia y, no sé, entre Bolivia y entre los dos países más, los tres objetivos, como les he señalado a los otros grupos. Eso es. ¿Sí? No se olviden que estamos en la materia de Economía Mundial 1. Se están olvidando de eso, ya quieren hacer otros trabajos para otras materias, creo. ¿Sí? Bueno, eso es. Germán, dígame. Sí, le había mandado también a su WhatsApp, no sé si me lo ha revisado. Germán, ¿cuándo mandó? Ah, sí, que va a ser usted solo, ¿no es cierto? Sí, Licen, porque la verdad de los horarios de los compañeros también nos ha complicado un poquito y no quería perjudicarme y avanzar. Ya, la balanza de pagos. Y además el grupo es balanza comercial. Bueno, análisis del balance de pagos Bolivia-Paraguay, pero tiene que ser otro país más, ¿no? La evolución propone analizar la evolución de la balanza de pagos con el fin de explicar los saldos de cada cuenta. No hay que explicar los saldos, más bien hay que analizar no los saldos, sino los desequilibrios en la balanza de pagos entre Bolivia-Paraguay, Bolivia-Chile y Paraguay y Chile, digamos. Ya licencié, nos había tocado China y usted nos había dicho que podemos elegir, o sea, Paraguay, digamos, es un país que nos ha tocado, pero nos había dicho que podemos elegir entre otro país de Latinoamérica para que sea una comparación en la región. Claro. Les voy a decir la próxima sesión aquí otro país, pero me gustaría que la propuesta esté bien hecha, ¿sí?
porque los objetivos específicos no puede ser explicar la evolución, explicar, no, es indagar, es determinar, es establecer, ¿sí? Tampoco es mostrar los productos más relevantes, eso no, eso es una tarea, hay que distinguir la tarea, o sea, uno cuando hace un objetivo de investigación, cuando redacta, hay que preguntarse lo siguiente, ¿qué quiero lograr? ¿Qué quiero lograr? ¿Y para qué? ¿Qué quiero lograr y para qué? No es ¿qué quiero hacer? Por eso que ponen mostrar los productos más relevantes. No, no. No es la pregunta ¿qué quiero hacer? Sino ¿qué quiero lograr con la investigación? ¿De acuerdo? Bueno, ya nos estamos pasando el tiempo. Nos hemos pasado ya mucho y nos veríamos en la próxima sesión del día viernes. Por favor, todos los que quieren hacer trabajo, su propuesta con su respaldo de información estadística, ¿sí? Yo les voy a dar otro país, pero se supone, ustedes pueden sugerir también otro país si es que tienen información estadística. Me pueden sugerir, aparte de Bolivia y el país que les ha tocado, latinoamericano, ¿sí? Y les ha tocado un país europeo o de Norteamérica, ¿sí? De Latinoamérica podríamos ver todos los países. Está México entre ellos, puede ser, podemos trabajar con México, con Nicaragua, con Ecuador, con Guatemala, con Honduras, ¿sí? En fin, pero depende de la información que tengan ustedes, aparte de lo que se les ha asignado. ¿De acuerdo? Bien, si no hay más preguntas, nos vemos en la próxima sesión. Que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Gracias.